Hola, mira, aprovechando que se acerca final de año y muchas empresas estarán encarando o ultimando los detalles para hacer su proceso de evaluación del desempeño, creo que podría estar bien bueno, que compartiéramos un poco nuestra visión sobre este proceso. Yo he preparado 4 o 5 puntos sobre lo que creo interesante y muchas veces no se tiene en cuenta sobre este proceso, y me gustaría que también me dierais vosotros vuestro punto de vista sobre este tema. Bueno, para las personas que no están familiarizadas con esta nomenclatura de evaluación del desempeño, básicamente lo que sería una entrevista entre el responsable y su colaborador para comentar todas esas cosas que durante el año han ido funcionando bien y todas esas cosas que, por el motivo que sean, no han acabado de funcionar como deberían, y sobre estas acciones, pues sobre estos temas, aplicar acciones para corregir este rumbo que no es el adecuado. Entonces yo creo que hay 4 o 5 puntos fundamentales a tener en cuenta cuando encaras una entrevista de esta tipología. La primera cosa que creo fundamental es que en estas entrevistas no puede haber sorpresas, es decir, el evaluado no puede llegar a la entrevista y encontrarse con un feedback o con una opinión de su responsable que no se le haya ido transmitiendo poco a poco durante el año. Creo que es fundamental tener esto en cuenta, el hecho de que a la entrevista, por una parte y por otra, se vaya con ideas totalmente dispares de cómo ha ido el colaborador durante el año, es algo tremendamente negativo y que hay que evitar a través de pequeñas conversaciones durante el año. El segundo punto que a mí me gustaría comentar es que hay que ver este momento como un proceso, no únicamente como un evento. Es decir, tal como hemos comentado antes, el responsable del colaborador tiene que ir haciendo un poco un seguimiento y una evaluación constante durante el año, y posteriormente a esta entrevista el plan de acción tampoco se puede quedar allí. Es decir, las acciones que se planean para implementarse y para mejorar sobre las áreas de mejora, hay que hacer también un seguimiento y en cierta medida hacer de apoyo para nuestro colaborador y poder conseguir que se vayan cumpliendo esas acciones. En tercer lugar, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el colaborador es el protagonista de este proceso. En ningún caso lo puede ser el evaluador o el responsable. ¿Por qué digo esto? Porque este momento es el adecuado para que el evaluado explique y dé su opinión sobre todas esas situaciones que se han ido dando durante el año, todas esas situaciones que no se han podido abarcar durante el curso. Creo que es muy importante ver esta entrevista como una herramienta para que el evaluado pueda contar su experiencia y cómo ha vivido desde su rol de trabajador todos los componentes del año de la empresa. En algunas empresas, de hecho, se utiliza el término o el modelo de 70-30, en el sentido de que el 70% del tiempo debe estar hablando el evaluado. Y por último, aunque sea muy fácil decir y seguramente complicado de tomárselo como yo os voy a contar, creo que hay que empezar a desmitificar un poco el hecho de la nota. Es decir, el número con el que se te valora todo el año. Es cierto que es un indicador real y bastante significativo de cómo ha ido el año, aunque yo creo que es más importante aún el proceso de la entrevista y todas esas reflexiones que hayan podido salir del proceso de la entrevista con tu responsable. Creo que eso es mucho más positivo, porque te lleva a un proceso de introspección y de valorar tanto las partes positivas del año como las partes negativas del año. Creo que ese punto es incluso más positivo que la nota final.